tienen alguna filosofía, algún diseño, una aportación para lo que es la instrumentación rotatoria de manera mecanizada lo más rápido posible con la preservación de los valores anatómicos que tiene el sistema de conductos radiculares. De tal suerte que cada uno de ellos se ha enfocado principalmente en la aleación de níquel-titanio, que es el boom que tuvo estos instrumentos y permitiendo una gran flexibilidad a diferencia de los instrumentos manuales de acero inoxidable que obviamente propiciaban que hubiera el error de procedimiento más común en endodoncia como la transportación apical. La situación es la siguiente, la aleación de níquel-titanio siempre ha sido la misma prácticamente en todos los instrumentos, algunas pequeñas variantes, pero esencialmente hablando, tanto níquel como titanio son los que mayor porcentaje manejan en este tipo de aleaciones para estos instrumentos. Algunos tienen silicio y aluminio, otros tienen indio, talio, pero ahora con el advenimiento de nuevas tecnologías, pues esto ha ido modificándose y ha evolucionado. Mencioné hace unos instantes con respecto a lo que es el error de procedimiento más común en endodoncia, y ese error de procedimiento más común pues es esto que vemos en la diapositiva. Este es un premolar con una vista proximal a la cual nunca tendremos acceso cuando estamos haciendo el tratamiento de conductos, porque lo único que dominamos durante el tratamiento de conductos es el aspecto mesiodistal del mismo, pero bucopalatinamente hablando tenemos una aproximación al momento de angular la imagen radiográfica. Sin embargo, no estamos completamente seguros de que el instrumento haya seguido el camino inicial del conducto desde el momento en el que lo hicimos patente y hasta el momento de la obturación. De tal suerte que en este estudio que hace el doctor Francisco Balandrano, mexicano, de la ciudad de Torreón, Coahuila, él hace diafanización de estos órganos dentarios posteriores a la instrumentación y obviamente al momento de observar dónde estaba el conducto inicialmente hablando y dónde se obturó finalmente, pues esto no es más que una transportación no solo del ápice, sino de toda la característica anatómica que tenía el conducto en un principio. Por supuesto que esto nos va a llevar a un fracaso tarde o temprano. La situación es que mientras menos flexible pueda ser el instrumento, los problemas de errores de procedimiento seguirán existiendo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque no nada más al hacer un instrumento flexible como el níquel-titanio convencional, que gracias a las investigaciones que se hicieron en 1958 por William Buehler, él, siendo un metalúrgico, se dio cuenta de que la unión de estos dos elementos, el níquel y el titanio, proveían de una gran flexibilidad, pero sin embargo, obviamente tenía que hacerse resistente a distintos cambios térmicos. La cuestión es que a partir de esto se empezaron a desarrollar distintos instrumentos, distintos materiales, y en el momento en el que estos elementos químicos se unieron, dieron origen a un alambre que empezó utilizándose primero en ortodoncia para poder crear un grado de flexibilidad a los movimientos ortodóncicos. La situación es que el níquel-titanio exhibía propiedades muy interesantes en cuanto a su memoria de forma, porque lo que hacíamos con el acero inoxidable de las limas manuales, precurvábamos un instrumento y así se quedaba, y obviamente no se recuperaba. Al momento de tomar un instrumento fabricado en níquel-titanio, al momento de hacer la deformación del mismo, recuperaba su forma de manera inmediata. Y obviamente estas aleaciones permitían que hubiera ese nivel de flexibilidad y que el instrumento con estos elementos como el titanio, el silicio y el aluminio, permitían que se centrara la aleación, pero en un instrumento fuerte, resistente y lo suficientemente estable para seguir el camino sinuoso de un conducto. La situación es que Buehler nombra a este descubrimiento como el nitinol, y le llama nitinol por los elementos químicos de níquel, titanio, pero también por las siglas del laboratorio de la Armada norteamericana, la Armada Naval norteamericana. Así que ese es el inicio de la historia del níquel-titanio. La cuestión es que las aleaciones de níquel-titanio, si son sometidas a cierto nivel de deformación, toleran hasta el 10% y pueden retomar su forma normal, siendo por tanto obviamente recuperables. La situación es que obviamente estos instrumentos de níquel-titanio, si los queremos deformar, inmediatamente se recuperan. En esta imagen, en este video que voy a presentarles, este es un instrumento de níquel-titanio convencional. Al momento de que nosotros acercamos en él a alguna deformación, pues obviamente vemos que su nivel de flexibilidad es muy elevado. Se puede llegar a deformar un poquito la punta quizás,
Pero en el momento en el que recibe una temperatura muy baja, como lo acabamos de hacer, al inyectar un poco de tetrafluoretano, vemos cómo se escarcha todo el instrumento y estaba en esa deformación. Pero la temperatura ambiente propicia que el instrumento se recupere y tienda otra vez a regresar a su forma original. ¿Por qué les señalo esto? Porque en el momento en el que el instrumento entra al interior del conducto, entra a una temperatura de aproximadamente 36,5, 37 grados centígrados. Y por supuesto que no va a tolerar esta deformación. Inmediatamente va a tender a regresar a su posición original. Sin embargo, hay una nueva generación de aleaciones de níquel-titanio y esas tienen ahora una memoria de forma. Al momento de ser sometidas a distintos procesos metalúrgicos, se gana en instancias la característica de poder deformar el instrumento y al entrar en contacto con una temperatura un poco más elevada, tiende a recuperarse sin tener ese chicoteo como lo tenía el níquel-titanio de manera convencional. Así que estas formas metálicas de memoria es lo que ahora nos permite tener una deformación plástica de las nuevas aleaciones de níquel-titanio, que permitirán entonces conservar de mejor manera las deformaciones que al instrumento se le requiera por las características anatómicas del conducto. Estos elementos químicos prácticamente son los mismos. El proceso de fabricación es el que se ha modificado, porque son procesos de calentamiento de los metales, de fusiones y enfriamiento que permiten un templado tal que le confiere esas características en las uniones moleculares de los elementos químicos que conforman a esta aleación, de tal suerte que pueden recuperar su forma original en el momento en el que se está entrando a una temperatura adecuada. Ahora los instrumentos que se utilizan en endodoncia también sigue habiendo la fórmula convencional de níquel-titanio. Pero ahora esta fórmula de níquel-titanio con un proceso termodinámico que permite la recuperación de este instrumento en su forma plástica y su deformación, le va a permitir que estos efectos se permitan conducir al instrumento en el interior del conducto. Y obviamente esta transformación de martensita a austenita dentro del conducto es lo que le va a permitir a este instrumento mantenerse más centrado en el interior del mismo. En este video lo que vamos nosotros a observar es las características que tiene esta aleación con estos procesos metalúrgicos. Este pequeño resorte que ven ustedes es un alambre tratado con esos procesos térmicos en la aleación de níquel-titanio, pero que en el momento en el que entran en una temperatura mayor, como en esta cuba o en esta tina con agua a 45 grados centígrados, vean qué pasa con este resorte. Empieza a recuperar su forma plástica inicial. ¿Por qué? Porque se está calentando, se está sometiendo a una temperatura mayor y obviamente va a provocar que ese alambre regrese a su forma original. Sin embargo, al momento de estar a temperatura ambiente, nosotros podemos volver a deformarlo y propiciar que vuelva otra vez a tenerlo. Esto ya tiene mucho tiempo que se empezó a utilizar, porque ese níquel-titanio también se ha utilizado para fabricar los stents que se utilizan en cirugía vascular. Esos son los que permiten abrir la luz de las arterias coronarias que permiten la irrigación del mismo corazón. Así que estos pequeños stents son fabricados con esta misma filosofía, esta misma aleación que permita abrir esa luz de las arterias para que recupere la irrigación el músculo cardíaco. Y esta es la forma en la que se colocan esos famosos stents, haciendo presión en las paredes laterales, abriendo la luz de la arteria, haciendo a un lado esos ateromas, esas deposiciones de calcio y de colesterol en las paredes de estas arterias. La memoria de forma del níquel-titanio se ha estudiado de muchas maneras y lo primero que se tuvo que hacer es investigar qué es lo que pasa con ello. Esta misma aleación, cuando se somete a una temperatura muy elevada, puede cambiar su forma de austenita a martensita. Esta situación martensítica es en donde se encuentran en tensión las moléculas. Cuando se modifican y se relajan, entran en una fase austenítica. Ya no hay tensión en las mismas, como en estas imágenes lo están ustedes observando. ¿Cómo hacer esta modificación? Bueno, pues en este experimento se toma un alambre de níquel-titanio convencional en el cual se colocan estos pernos en una forma de estrella y se somete a una temperatura de 1750 grados Fahrenheit. Se introduce en este horno como si fuera de porcelana
y al momento de retirarlo, estas moléculas en ese calor entraron en una fase austenítica, pero en el momento en el que se enfrían bruscamente, entran en una fase martensítica. ¿Qué quiere decir? Esto es igualito al proceso de templado de cualquier metal. Así que en el momento en el que se cuece, por decirlo de alguna manera, a una temperatura tan elevada, pues ese alambre ya quedó deformado. Aquí están tratando de regresar ese alambre a su posición original o tratar de deformarlo aún más. Pero en el momento en el que entra en contacto con una temperatura más elevada, como en esta cubeta con agua caliente, lo primero que van a ver es cómo se recupera su forma original en forma de estrella. Y entonces sus moléculas se relajan, entran en una fase austenítica. Este es el principio de lo que es esta nueva aleación en la cual se está incursionando la fabricación de los instrumentos de níquel-titanio. Y ese comportamiento, que es súper elástico, es posible obtener ciertas ventajas como unas grandes deformaciones que se recuperan en un orden del 10%. Hay bajas deformaciones residuales del mismo instrumento y generan obviamente más bajos esfuerzos al momento de recuperar su forma original. Ya no entran en tanta tensión las moléculas. Ahora, es muy importante que ese aleado se hace a través de un horno con atmósferas al vacío. Es una atmósfera inerte. Entonces, la fabricación de esta materia prima no es tan sencilla. Obviamente está sometido a un proceso metalúrgico muy importante para poder permitir que tenga esas características de recuperación de forma plástica. Este es el horno que se utiliza convencionalmente para fabricar esa aleación. Ahora, en el momento en el que estas aleaciones entran en contacto con la tensión en el músculo, en el interior del conducto, actúan como un músculo, tiene una recuperación y tiene una resiliencia. Esa elasticidad que tiene le va a permitir que sus moléculas se mantengan unidas mayormente que cuando tenemos una lima convencional de acero inoxidable o los instrumentos convencionales de níquel-titanio. Así que este nivel de elasticidad disminuye, no elimina, disminuye la capacidad de un instrumento rotatorio de deformarse con mayor facilidad. En el momento en el que ese instrumento con estas características de aleación es deformado a temperatura ambiente, va a permanecer de esa forma. Pero en el momento en el que es sometido a un procedimiento de una temperatura más elevada, más allá de 50 grados centígrados, esa empieza a recuperar su característica inicial y vuelve otra vez a su forma original. Ahora, estas dos operaciones finales para la mayoría de las aleaciones son en trabajo en frío y recocido, o sea, prácticamente lo mismo que el templado de cualquier metal. Ahora, en alambres ese último trabajo suele ser del 50% en su reducción. Sin embargo, el uso de estos materiales es posible bajo las aplicaciones médicas que se reportaban por primera vez en los años 70. Así que el material no es tan nuevo, ya tenía otras aseveraciones y otras introducciones dentro de la medicina. Así que se empezaron a fabricar algunos otros elementos para la cirugía gástrica también y crear un bypass gástrico. Así que se desarrollan estos implementos nuevos en cuanto a un stent de nitinol, pero a nivel gástrico, para poder resolver problemas de válvulas pilóricas, problemas de hernias hiatales. Y obviamente se somete a estudios y se hacen estas cirugías en donde afortunadamente los resultados han sido extraordinarios, han sido exitosos y han permitido que la biocompatibilidad de estos materiales resuelva temas de esa naturaleza. Estos son los primeros prototipos que se hicieron para esos stents gástricos para resolver estos problemas de padecimientos en pacientes con hernia hiatal o con insuficiencias de válvulas pilóricas. Obviamente la evolución de níquel-titanio y sus aleaciones en endodoncia tienen que ser sometidos a estudio y tienen que estar probados y comprobados para poder hacerlos de manera masiva en la fabricación a nivel internacional y a nivel universal. De tal suerte que el control de memoria en los instrumentos de níquel-titanio ya está presente. La mayoría de ellos han ido virando hacia esta filosofía y hacia estas características. Más allá de si son movimientos reciprocantes o rotatorios, la aleación sigue siendo la clave de esta nueva generación de instrumentos rotatorios en endodoncia. HyFlex es el primero en incursionar con este tipo de aleación con control de memoria. Por eso tiene las siglas de CM, Control Memory. Ellos fueron los primeros en incursionar en esta instancia. Sin embargo, obviamente al principio todo está sometido a una prueba
y a una comprobación de que estas características nuevas tengan alguna aseveración favorable. Sin embargo, estos instrumentos HyFlex tenían una característica. En el momento en el que estos instrumentos entraban al interior del conducto, sí, definitivamente tenían un control de memoria y permitían que se deformara. Sin embargo, así como se deformaban en sentido vertical, también se deformaban en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? Que esas estrías de la lima se deformaban, se enderezaban, se alisaban, ya no conservaban esa misma espiral que tienen los instrumentos. De tal suerte que el prototipo era una muy buena idea, pero tenía esa característica en particular. Sí, obviamente tener un control de memoria es una característica muy viable, muy adecuada, pero cuando el instrumento tiene estas deformaciones, obviamente ya no podemos introducir el mismo instrumento al interior del conducto. ¿Por qué? Porque sus características de ingeniería en diseño ya las ha perdido por completo. Ya no tiene esas mismas distancias ni contacto radial del instrumento a las superficies del conducto radicular. De tal suerte que al momento de entrar este instrumento en el interior del conducto y salir deformado, pues obviamente no nos serviría para utilizarlo ni en el mismo conducto ni en ningún otro. Sin embargo, nos decían que al momento de someterse al proceso de esterilizado, esas estrías de la lima regresaban a su forma original y podíamos volver a utilizarlas. No me parece una muy buena idea. Y cuando se viera que ese instrumento ya no recuperaba su forma original en cuanto a la formación de estrías, pues la verdad es que se tendría que desechar. Yo creo que fue un muy buen prototipo y un buen trampolín de impulso para esta nueva generación de instrumentos fabricados con esta nueva filosofía y con esta nueva tendencia. Sin embargo, este mismo aleación, si se somete a un proceso de fabricación diferente que lo que es el torneado, se somete al proceso de electroerosión o electrodescargas maquinadas, va a permitir que las características de la aleación eviten la deformación horizontal del instrumento fabricado con esta nueva característica. Sin embargo, también hay otros elementos químicos que permiten que esa deformación se reduzca sustancialmente. Al proceso de electroerosión se le conoce desde hace ya mucho tiempo porque las características que tiene la electroerosión es a través de un chispado permitir tallar en una superficie sólida una forma, una estructura con una unión tan íntima que es más delgada que la de un diámetro de un cabello. En este video vamos a ver rápidamente qué es lo que hacen estos instrumentos o estas máquinas. Se empezaron a utilizar primero para la industria relojera y la industria automotriz, para crear elementos y herramientas de muy alta precisión, de tal suerte que el corte que realizan este tipo de aparatos con electrodescargas maquinadas se logran gracias a esas descargas eléctricas, que no es más que un chispado, no es una cegueta que esté cortando una superficie sólida, es un alambre muy delgado que al momento de someterse al proceso en una cuba electrolítica va tallando o cortando en una superficie sólida con una unión muy íntima entre ambos espacios. Así que esas chispas provocan que esos efectos dieléctricos hagan el tallado en esas figuras. 2 micrones. ¿Qué tan pequeños son 2 micrones? Esto es el diámetro de un cabello humano y este es el diámetro de un alambre para descargas maquinadas. Y al someterse en la cuba dieléctrica, pues obviamente con agua ionizada, va a cerrar el circuito para que ese chispado permita tallar y crear esas formas o figuras que se quieren en una superficie sólida, en un material determinado. Obviamente es muy rápido el proceso de fabricación y no hay un tallado directo sobre la superficie metálica. Esto le confiere características también a los instrumentos en donde ya no tendrán que estar sometidos a una tensión determinada. De tal suerte que ahora estos elementos permiten crear una unión tan íntima entre estos dos que obviamente el corte es muy fino y es muy preciso. Vean en esta platina metálica cómo esa forma de un copo de nieve que tiene tantos caminos intrincados permite una unión tan íntima que en el momento en el que se vuelva otra vez a fundir en su posición o en su forma original, esa figura se pierde prácticamente a la vista del ojo humano. Pareciera como si se diluyera en la misma superficie. ¿Por qué? Porque la unión es tan íntima que casi no se observa. Así que esa es una de las filosofías más importantes para la fabricación de estos nuevos instrumentos. En Francia, en Chartres-la-Fort, aproximadamente a 60 kilómetros de París, se encuentra esta empresa.
Neolix fue fundada por el ingeniero Javier Roland para fabricar distintas herramientas y piezas con estos procesos dieléctricos. Sin embargo, el ingeniero Roland tiene una esposa que es endodoncista, a la cual él le diseña instrumentos rotatorios, con filosofías basadas en instrumentos rotatorios que ya había de penetración en el mercado y algunas otras características de ingeniería que junto con el ingeniero Jacques Pernot y Hubert Evrard hacen el desarrollo del prototipo del instrumento rotatorio Neolix, conocido como Neonity. Obviamente, esa particularidad que tiene la aleación nueva de níquel-titanio, tomando la plataforma de los instrumentos como el HyFlex y algunos otros que ya habían penetrado en el mercado y en Europa, obviamente ellos hacen su diseño del instrumento en base a diámetros y conicidades del mismo. De tal suerte que en estas máquinas programan ellos qué características iba a tener ese instrumento rotatorio, cómo iba a ser su sección transversal, cuál iba a ser la distancia entre cada una de las hojas de corte, qué angulaciones tendrían en base al ángulo rake, en base al ángulo helicoidal. Sin embargo, al momento de introducirlo, empiezan a hacer estos prototipos y se dan cuenta de que el beneficio y la gran ganancia que se tiene con una aleación de níquel-titanio que tiene un control de memoria, le confiere características muy particulares a estos instrumentos con estas fabricaciones. De tal suerte que ellos lanzan al mercado este que fue su primer prototipo del instrumento Neolix, la lima 25 con conicidad 0,6. Esta lima sigue los parámetros de lo que estaba invadiendo en el mercado y se estaba introduciendo a través de la empresa BDW de Alemania y Dentsply de Estados Unidos, que lo que hacen es utilizar un solo instrumento para trabajar todo el conducto. Era la filosofía de los instrumentos reciprocantes como el Reciproc de BDW o el Wave One de la empresa Dentsply. Así que era una lima con una punta 25 y con distintas conicidades. Ellos toman esta plataforma y crean entonces el Neolix 2506. La situación es utilizarlo a un torque y a una velocidad diferente a las que había, porque las características que le confiere esta aleación y este diseño del instrumento fueron permitiendo que ellos crearan la filosofía de poder darle giro a este instrumento de entre 300 y 500 revoluciones por minuto, pero con un torque reducido a 1.5 newtons por centímetro. Estos instrumentos tienen la característica, les llamaron A1 a ellos, y tienen la característica de que puedan conformar el conducto hasta nivel apical en distintos pasos para lograr llevar a cabo la instrumentación con una sola lima. Sin embargo, se dieron cuenta de que el instrumento tenía las características convencionales de una lima rotatoria, que al momento de girar en sentido de las manecillas del reloj hacían el corte. Y se dieron cuenta de que la filosofía del movimiento reciprocante hacía ver que las hojas de corte de esos instrumentos como Reciproc o como Wave One tenían en sentido opuesto a las manecillas del reloj el movimiento de corte. De tal suerte que ellos se dieron cuenta, bueno, y la filosofía de la instrumentación de fuerzas balanceadas no se utiliza con limas manuales diferentes, se utiliza con las limas manuales convencionales. ¿Qué quiere decir? Que entonces se dieron cuenta de que este instrumento podía utilizarse también con movimientos reciprocantes controlados para que el instrumento pudiera tener esa filosofía y poder avanzar al interior del conducto. Así que hicieron ellos en cuanto a su diseño una forma transversal del instrumento que tuviera un contacto radial solamente en 2 puntos. Y la forma que tiene el instrumento es de una forma rectangular. Así que este instrumento, ahorita lo van a ver rápidamente ustedes, cómo tiene esa forma rectangular. Sin embargo, yo sé que el video es muy rápido. Ahorita vamos a ver una fotografía en un acercamiento del mismo. Pero vean cómo tiene esa forma rectangular el instrumento y eso lo hace girar de una forma diferente, una forma muy particular en cuanto al diseño que tenemos de la lima Neolix. Ahora, esta es la forma que tiene en un corte transversal el instrumento Neolix. Podrían ustedes decir que se parece entonces un poco al ProTaper Next, porque tiene esas características en forma de un rectángulo. Pero obviamente hay una patente que se tiene que respetar y ellos hicieron eso. Esto es un diagrama de lo que es el sistema Neolix en un corte transversal. Al momento de que nos damos cuenta de que hay 2 puntos de contacto radial, tenemos nosotros la característica de que el instrumento tiene una gran superficie para poder alojar limalla dentinaria.
Y al momento de tener una superficie muy amplia para alojar la malla dentinaria, evitamos que el instrumento entre en tensión al momento de hacer contacto con las paredes del mismo conducto. La otra característica que confiere es que el ángulo de corte, o también llamado ángulo rake, tiene 45 grados de contacto. Esto permite que al momento de que la lima esté haciendo contacto en esa superficie del conducto, cree un corte fino sin tener el problema o el efecto de un atornillamiento. No quiere decir que el instrumento no se atornille, simplemente que el instrumento, la característica que tiene es que reduce ese efecto de atornillamiento. Pero además, si nos damos cuenta, hay un punto rojo ahí. Ese punto rojo ahí es el centro del conducto. Y esta X nos marca el centro de gravedad del instrumento. Así que su centro de rotación del instrumento con respecto al centro de gravedad del mismo provocan que se cree el efecto de un movimiento helicoidal o un movimiento con una rotación excéntrica. ¿Qué provoca esto? Que haga un efecto como de serpentineo. Y al mismo tiempo, al tener un espacio tan amplio para alojar la limalla dentinaria, permite que se vaya transportando de manera mecánica esa limalla dentinaria fuera del conducto, dándole oportunidad a que siga avanzando en sentido apical este instrumento hasta lograr llegar a su objetivo final, que es la preparación del conducto a nivel del tercio apical. Así que si hacemos un comparativo entre este corte transversal que tiene una forma rectangular y los que convencionalmente conocemos o la mayoría en el mercado que tienen una forma triangular, pues obviamente tenemos las características de que el triangular va a girar siempre sobre su eje de rotación y no tendrá esas características que presenta el instrumento Neolix. En este corte transversal, nosotros tenemos las características bien marcadas de lo que son los tres instrumentos. Tenemos a la izquierda ProTaper, en el centro tenemos el SafeSider y a la extrema derecha está el Neolix. Y vemos cómo está ese corte transversal que me forma esa figura en forma de rectángulo. Neolix se preocupó por darle continuidad a esta investigación y entonces crear un sistema. Lo primero que se dieron cuenta es de que había que ampliar la gama y entonces había que fabricar un abridor de orificios para darle entrada a los demás instrumentos. Así que ellos crearon un abridor de orificios con una punta con calibre .25, pero con una conicidad 12, para que actuara a nivel del tercio cervical y diera una forma de un embudo para la entrada al conducto y darle después entrada a los demás instrumentos. Este es el abridor de orificios 2512. No tiene codificador en el mango del instrumento, es el único que no presenta ninguna característica como los demás. Sin embargo, es un instrumento más corto, mide 12 milímetros solamente porque está diseñado para la entrada del conducto, no para instrumentarlo todo él. Crearon después una lima más pequeña, la lima con calibre 20 y conicidad 0.6, para conductos un poco más estrechos o darle entrada después a la lima con 25.06 y terminar de preparar el resto del conducto. Sin embargo, si había conductos de mayor diámetro, crearon entonces la lima de calibre 40, pero con conicidad más reducida, con conicidad 0.4. ¿Por qué? Porque lo más importante era terminar de instrumentar el tercio apical del conducto y darle una conformación a conductos que tuvieran mayor diámetro, pero que además, con las características que tienen estos instrumentos, darle una capacidad de poder moverla de un lado al otro de las paredes del conducto para crear un efecto de cepillado. De tal suerte que el sistema Neolix tiene bordes cortantes bien definidos. La técnica está diseñada para una sola lima, pero el sistema nos permite utilizar secuencialmente todos los instrumentos hasta poder terminar, si es deseado, con una lima 2506 o una lima 4004. Está, como ya lo mencionamos, fabricado por electroabrasión y al igual que todos los instrumentos rotatorios, tiene una punta roma, una guía radial y además la gran flexibilidad axial que presenta el instrumento. Al momento de rotar en el interior del conducto no se deforma la unión entre las hojas de corte y la distancia del ángulo helicoidal jamás variará. Ellos no se detuvieron en esto, crearon una lima que también pudiera dar un glide path al momento de instrumentar inicialmente el conducto, algo muy importante. Esta lima solamente va a penetrar después de que el conducto ha sido patente y esto le va a abrir el camino
a los demás instrumentos. Esta creación del glide path no es más que darle patencia al conducto. Ningún instrumento rotatorio abre el camino de un conducto si no está previamente hecho patente de manera manual. Y esta sensibilidad táctil no la puede sustituir ningún motor por muy buenas características que tenga. Así que esta lima llamada GPS es una lima que permite utilizarla en el interior del conducto, ya sea con movimientos reciprocantes o rotatorios. Es una lima con calibre 15 y con conicidad 0.3 y la punta realmente mide .15. Si se dan cuenta, las limas no tienen en el mango ninguna característica, no tienen tallado algún anillo, no tienen grabado algún número ni algún color codificante. Tienen solamente un tope del color al ISO internacional que corresponden las limas. Esta lima tiene las características, la GPS, de ser una lima con cortes bien definidos, que crea bordes de corte bien definidos, pero además es muy flexible. También tiene un control de memoria. Es muy eficiente en cuanto a su corte a todo lo largo de la superficie del instrumento y se puede utilizar también con movimientos reciprocantes o rotatorios. Y además tiene la exclusiva combinación de una superficie más dura y un núcleo muy suave. De tal suerte que si hubiese un conducto tipo MB2, en donde es muy intrincado el camino, es muy difícil, podemos ir penetrando poco a poco hasta que le dé patencia completa después de que una lima manual lo realizó. Al igual que en un conducto mesio-medial, también esta lima puede darnos la patencia y ese glide path que le permite y le confiere las características de poder penetrar a los demás instrumentos rotatorios. Los beneficios de la mayoría de los sistemas han tratado de evitar el efecto de atornillamiento. Se reduce este efecto de atornillamiento en los instrumentos rotatorios, pero no se elimina. Incluso los instrumentos de movimiento reciprocante reducen también este movimiento de atornillamiento o este efecto de atornillamiento. Así que en las características que tienen estos instrumentos es que tienen como beneficio también una alta eficacia del corte, pero además una muy alta resistencia a la fatiga. Y esto juega dos papeles, porque puede llegar a provocar que el exceso de confianza nos rebase los límites de las características elásticas de la aleación de estos instrumentos. Obviamente, me va a permitir que vaya avanzando y que eficazmente vaya limpiando y a crear una correcta conformación del conducto hasta el ápice, gracias a esas características que tiene el diseño de alojar una gran cantidad de limalla dentinaria y transportarla mecánicamente fuera del conducto. Es muy grato utilizar un instrumento que permita darnos la confianza de entrar en conductos que están un poco más intrincados y difíciles y que conserve los valores y características anatómicas del mismo. Así que es muy importante darnos cuenta de que estos instrumentos, si se pueden precurvar y entrar en un conducto, lo van a lograr, van a crear ese efecto. En este video nosotros vamos a ver cómo tenemos la característica de esta lima GPS que va a entrar en un conducto que es de acrílico, lo sabemos, pero sin embargo vemos perfectamente bien cómo va penetrando el instrumento sin ningún problema. En el conducto MB2, también de acrílico, también artificial, va a ir penetrando poco a poco hasta darle esa viabilidad al mismo y crear esos caminos, ese conducto que le da el glide path que abre el espacio para los demás instrumentos. Ahora, vamos a brincarnos este video. Este sistema Neolix es un sistema muy ergonómico, tiene una curva de aprendizaje muy rápida, muy corta. Si ya estamos más familiarizados con los instrumentos rotatorios, pues obviamente es algo muy fácil y muy sencillo de aprender. Al sistema lo conforman prácticamente 5 instrumentos, porque es el abridor de orificios, la lima GPS, la 2006, 2506 y 4004. Tiene una óptima velocidad de corte, llevándonos hasta 500 revoluciones por minuto, pero con un torque que va a permitir gradualmente darle la característica a la lima de mantenerla y contenerla para proteger a la aleación y evitar que se force el instrumento, promoviendo que se deforme y se fracture. Ahora, este
este sistema, al igual que otros en el mercado, tiene esas características. Y si ven ustedes estas tres limas, muy probablemente algunos de ustedes ya reconocieron algunas de ellas. En el centro tenemos al instrumento de la gama Neolix. En la parte superior es una lima de la casa Coltene, es la HyFlex EDM, que ya está fabricada por el proceso de electrodescargas maquinadas. Y en la parte de hasta abajo tenemos a la V-Taper de SS White. Estas limas tienen esas mismas características en cuanto a aleación se refiere porque tienen un control de memoria, pero sus colores son distintos porque tienen aditivos metálicos diferentes. Y la Neolix tiene esa característica de ser más plateada, si la comparo yo con la HyFlex, porque tienen otros elementos, tiene aluminio la Neolix Neonity. Y la que tenemos aquí es la V-Taper, que tiene estos colores, esta coloración que es un poco más oscura y es una receta celosamente guardada por la casa comercial. Sin embargo, no tiene tanta conicidad como los otros instrumentos y sus características en cuanto a la forma o la conformación de las hojas de corte, pues es diferente a las otras dos. Si nosotros tomamos una de estas limas de la gama Neolix, la 4004, y hacemos una deformación del mismo instrumento, vamos a provocar como al momento de introducirlo en este godete donde tenemos agua a 48 grados centígrados, se va a recuperar inmediatamente y sus características iniciales volverán otra vez a ser las mismas. ¿Qué pasó cuando hicimos un comparativo con la primera gama de los instrumentos HyFlex? Los instrumentos HyFlex tenían la característica de no estar fabricados por electrodescargas maquinadas, era control de memoria convencional y esta es una lima 25. Al momento de tratar de precurvarla, igual que como lo hicimos con Neolix, no lo logramos. La introducimos a la misma temperatura y tampoco logramos que cambiaran las características del instrumento. Necesitaba una temperatura más elevada para poder recuperarse a su forma original. Así que en ese contexto vemos las diferencias que hay. Sin embargo, hay que basarnos siempre en la literatura para ver qué características, cuánto ha sido sometido a un uso comparativo con otros instrumentos, un sistema rotatorio que realmente es muy joven en el mercado si lo comparamos con sus competidores más cercanos. En el momento en el que nosotros revisamos la literatura, nos damos cuenta cómo la mayoría de los artículos se han publicado ya sea en Medio Oriente o en Europa. ¿Por qué? Porque no hay tanta penetración del sistema Neolix en América. México es el primer país por el cual se ha introducido el sistema Neolix a toda América, de tal suerte que estamos nosotros siendo la cabeza de serie de introducción de un sistema rotatorio nuevo. Y no, obviamente nos basamos en la literatura para tratar de hacer una investigación que nos permita ponernos a la vanguardia y hacer una comparación con respecto a lo que son los otros propositivos en el mercado. Estos estudios que se hicieron con respecto a la comparación entre ProTaper Universal y Neolix nos dan a conocer cuál de los instrumentos se mantenía más centrado en el interior del conducto. Y al momento de ver en las gráficas, podríamos pensar que la diferencia no es tan significativa. Sin embargo, nos damos cuenta cómo en el contexto de centrado el instrumento en el interior del conducto, pues obviamente ProTaper realizaba un proceso en el cual trataba de regresar la lima a su forma original y Neolix se mantenía más centrado en el interior del conducto. La línea punteada nos marca lo que es el instrumento ProTaper y la línea condensada es el sistema Neolix. Ahora, lo que nosotros queremos es que un instrumento se adapte a las características que tiene el conducto, no que se deforme la morfología natural que tiene el mismo para poder adaptarse a un instrumento que estamos introduciendo al interior del conducto. La situación es lograr que se respeten los valores anatómicos y mantener al foramen apical siempre en su posición anatómica espacial original. De tal suerte que así reducimos lo que vimos en las primeras diapositivas del estudio del doctor Balandrano, el que esa obturación se conserve desde el primer instrumento que penetra el interior del conducto hasta la punta de gutapercha que sella en ese íntimo espacio del foramen apical. Todos los instrumentos observan una fatiga cíclica. No hay uno solo que no lo haga, porque son sometidos a un uso y luego el problema es someterlos a un abuso.
Mientras esto no se resuelva, obviamente el uso indiscriminado del instrumento, cuando ya observa una fatiga cíclica, va a propiciar y degenerar en una fractura del mismo. Así que ninguno es eterno. Los instrumentos rotatorios deben de ser cambiados y modificados. Y esta es una pregunta que siempre nos hacen al respecto del sistema. ¿Cuántos conductos puedo instrumentar yo con este sistema? Se tiene a partir de la literatura en el año 2018 que el sistema Neolix puede tolerar hasta 9 conductos y quiere decir que podemos con el mismo sistema aparentemente instrumentar 3 casos en los cuales tengamos en promedio 3 conductos. Sin embargo, yo les hago la recomendación de que si tienen ustedes un conducto con características anatómicas aberrantes, difíciles, con curvaturas muy marcadas, utilicen un sistema nuevo y que no tenga ya el uso de 2 o 3 conductos antes, porque obviamente su fatiga cíclica no la vamos a poder eliminar. Y entonces ya tiene en su memoria las moléculas la tensión a la cual fue sometido durante la instrumentación de los primeros conductos. Así que se clasifican estos instrumentos, obviamente para que conductos que no representen gran problema a la hora de instrumentarlos, pues sea la caja en la que se utiliza ya por última vez y se desechen de manera inmediata. Ahora, las características que tienen estos instrumentos Neolix son muy particulares. ¿Por qué? Porque estos instrumentos, que fueron de los primeros que se empezaron a fabricar por electrodescargas maquinadas en Europa, nos van a permitir que ese control de memoria que tiene tenga una característica también en cuanto a la resistencia de fatiga cíclica. Este estudio fue sometido una fatiga cíclica constante dentro de un conducto metálico, rotando continuamente a 500 revoluciones por minuto, un instrumento Neolix 2506. Y obviamente las características que este instrumento demarca es que en un momento dado debe de fracturarse. Voy a adelantar un poco el video porque si yo me pusiera ahorita a verlo todo, pues igual y me voy a quedar dormido o sin audiencia. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que recorre este instrumento es muy elevado, se tarda muchísimo en fracturar. Ya llevamos aquí en el video 5 minutos y la lima sigue manteniéndose con sus mismas características anatómicas. Y aquí siempre me pongo yo a hacer las predicciones. ¿Cuánto apuestan? ¿Hasta cuándo creen ustedes que puede llegar a fracturarse el instrumento? Hay varios artículos que respaldan el uso de utilizar instrumentos rotatorios y cuántos minutos toleran girando en el interior del conducto antes de fracturarse. Y eso ha sido una plataforma para un proceso de investigación en el cual se va a someter a estudio el sistema Neolix con otros en el mercado para poder comparar cuánto tolera en cuanto a rotación antes de que se fracture el instrumento. Ya llevamos más de 5 minutos y vamos avanzando hasta casi 6 minutos para ver cuándo se va a romper. Y la velocidad es constante a 500 revoluciones por minuto. Ya rebasamos los 6 minutos y en la mayoría de los casos un instrumento rotatorio se rompe aproximadamente a 3 milímetros de lo que es su distancia del D0. Así que estos minutos que siguen transcurriendo y el instrumento no observa deformaciones en sus estrías y obviamente tolera verticalmente hablando todavía esa temperatura a la de rotación y el tiempo, pues van a tener un momento dado en el que se fracturen. Y la lima aproximadamente en 6 minutos y medio llega a separarse del resto del instrumento. Así que es importante conocer que las características que tiene tanto la aleación como el proceso de fabricación y diseño del instrumento Neolix es de muy alta calidad y que permite reducir, no eliminar ni abatir, reducir los problemas de fatiga cíclica y de tolerancia a la torsión en el interior del conducto. Esto siempre respaldado en la literatura nos va a dar mayor confianza y nos va a permitir que estos instrumentos puedan desempeñarse en el interior del conducto. Cada vez hay más de ellos, algunos ya de algunos años atrás, como en el año 2015. Sin embargo, tratamos nosotros de irnos hacia la literatura más cercana y esta alumna de la Universidad Tecnológica de México, me jacto de ser uno de sus profesores mientras estuvo en el pregrado. Ella está llevando una investigación a cabo con respecto a un diseño de una platina que ella hizo para someter a un comparativo la deformación y la fractura, el nivel de fatiga cíclica de los instrumentos del sistema Neolix comparados con ProTaper Next. De tal suerte que ella presentará su trabajo futuramente para poder mostrar estas características finales
de estos instrumentos. Así que esperemos ver a Karen publicando el artículo. Nos da a conocer sus materiales y métodos, en donde se estudiaron 20 muestras de estos instrumentos rotatorios nuevos. Así que esta es la platina que ella diseña, en donde se pone a girar al sistema Neolix y se pone a girar el sistema ProTaper Next. Y obviamente la diferencia es muy grande. Apenas toleró ProTaper Next 18 segundos, 18.7 segundos la rotación antes de fracturarse. Y el sistema Neolix llegó hasta 47.41 segundos. Entonces vemos como el sistema ProTaper del lado izquierdo ya se fracturó y del lado derecho sigue girando el sistema Neolix. Y están girando a 500 revoluciones uno y a 300 revoluciones el otro. Obviamente las indicaciones del fabricante es muy importante seguirlas. Así que si nos dicen que el sistema Neolix puede tolerar con 1.5 de torque de 300 a 500 revoluciones por minuto, pues es lo que hay que respetar. Así que hasta 47 segundos fue cuando se llegó a fracturar, 47 minutos con 41 segundos fue cuando se llegó a fracturar el sistema Neolix. Ahora, en cuanto a las conclusiones, los instrumentos de la gama Neolix nos van a presentar una mayor resistencia a esa fractura cíclica comparándolos con el sistema ProTaper Next. Sin embargo, las características podrían decir que no son las mismas. No es la misma aleación ni tienen las moléculas iguales. Sin embargo, se tiene ya programado el hacer un estudio comparativo entre ProTaper Gold y Neolix para que tengamos así las mismas características. Obviamente, si nosotros vamos a utilizar un sistema nuevo, tenemos que irnos primero hacia una fase preclínica y después ya entrar en boca. Estos son los primeros casos que yo realicé con el sistema Neolix y me dejó muy satisfecho porque me permitió crear una obturación por efecto de onda continua, en donde me dejó muy satisfecho las características y la conformación de los mismos conductos, utilizando las 2506 y las 4004 para darle una correcta conformación al conducto, no siendo tan agresivo como anteriormente se hacían unas preparaciones tan amplias en donde la conicidad era un poco más agresiva y obviamente dando las características de un instrumento que pueda mantener la forma del conducto, sin variar anatómicamente sus características y en conductos en donde encontramos tales estrecheces que me permita a mí llevar a cabo una obturación que refleja todo el trabajo de esta instrumentación. De tal suerte que al momento de realizar estos procesos de obturación nos reflejan el trabajo del instrumento en el interior del conducto. Algo que vamos a realizar nosotros es una práctica en donde nos vamos a dar cuenta cómo es las características que tiene el sistema Neolix. Así que en este momento voy a dejar hasta aquí la presentación y voy a switchear a la cámara que tengo aquí frente a mí para que puedan ustedes ver en este conducto de acrílico cómo tenemos las características de un sistema como el Neolix. Ahora, este cubo de acrílico obviamente representa una característica que no tienen todos los conductos, que es circular, que está hecho en acrílico y que tiene una sola curvatura. Así que las características que tiene este conducto pues no las podemos comparar con un conducto natural, sin embargo nos servirá muy bien como un prototipo. Y lo primero que hay que hacer siempre es crear patencia del mismo. Jamás entremos primero con un instrumento rotatorio antes de crear patencia del conducto. De tal suerte que nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener un control táctil de las características anatómicas que tenga ese conducto. Obtenemos una longitud aparente de trabajo y lo más importante es empezar a conocer los sistemas. Ustedes lo que van a ver aquí es el primer instrumento de la gama Neolix. Este es el abridor de orificios. Tiene una punta de calibre 25 con una conicidad 12. Esto lo que va a hacer es que me va a permitir ir preparando la entrada del conducto para abrirle camino a los demás instrumentos. Así que este instrumento, como lo mencioné en un principio, es muy cortito, porque sus hojas de corte apenas miden 12 milímetros. No tenemos tanta distancia, superficie de trabajo en la misma. Para esto voy a utilizar el motor de la casa Woodpecker, vamos a utilizar el Endomatic, y este motor me va a permitir programar en el mismo
a 500 revoluciones por minuto y voy a reducir el torque. Si yo oprimo el botón, me voy a alejar un poquito de la cámara para que puedan ustedes observar el motor y sus características. Si en este motor yo quiero modificar lo que es el torque, voy a seleccionar con la letra S, aquí la velocidad y aquí el torque. Entonces reduzco mi torque hasta que aparezca 1.4 o 1.6 newtons. Lo voy a dejar en este caso 1.6 newtons. Y al momento de oprimir el botón de encendido, se queda ya grabada esa característica, 500 revoluciones por minuto en sentido de las manecillas del reloj a 1.6 newtons por centímetro. La característica que tiene la cabeza de este motor es que puede girar a 360 grados y esta cabeza se puede desmontar y meter al esterilizador sin ningún problema. De tal suerte que me voy a dar a la tarea de instrumentar este conducto con el motor y vamos a empezar primero con el abridor de orificios. Tiene también la cabeza de push button que me va a permitir introducir al instrumento y hacerlo girar inmediatamente. El motor es bastante ligero, tiene la característica de tener en la parte inferior del mismo esta entrada para los cables de la utilización del localizador de foramen apical, ya sea de manera independiente cuando estamos obteniendo la longitud de trabajo inicial o bien cuando ya estoy instrumentando, a través de este orificio se coloca otro cable que lleva el gancho en la boca del paciente y en la cabeza del instrumento me va a ir limitando hasta dónde voy a penetrar. Y en el momento en el que llega a hacer contacto con el foramen apical, inmediatamente se detiene y gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj y el bip me hace saber que he llegado a mi longitud. Así que vamos a nuevamente hacer un acercamiento para llegar al conducto que vamos nosotros a empezar a instrumentar con el abridor de orificios. Y nosotros escuchamos cómo penetra, entra y sale y tenemos que ir haciendo un movimiento como de cepillado en las paredes del mismo para poder darle esa forma y esa entrada. Así que nosotros vemos cómo toda esta limalla dentinaria que se está formando no se queda aquí en el interior del conducto, no se está proyectando hacia apical, está transportándola fuera del mismo. Muy importante, siempre tener un conducto lubricado durante la instrumentación con el irrigante y hacerlo patente. En este momento la lima ya entra fácilmente al interior del conducto, así que lo que sigue es crear el glide path. Vamos a utilizar la GPS o la 1503, que como lo mencioné en un principio, es una lima que tiene las características de ser muy delgada, es una punta 15 con conicidad 0.3. Tiene un tope blanco que corresponde al ISO universal de la lima 15 y tenemos nuestro mango en color dorado. Así que las características que tiene esta lima me van a permitir introducirla al interior del conducto para crear ese glide path. Yo puedo llegar a deformarla y crear una presión en ella que la deforme de manera inicial. Sin embargo, al momento de que entre en contacto con calor se va a recuperar esta lima. Vamos a acercarnos un poquito más para que vean cómo se desplaza esta lima al momento de estar instrumentando con el glide path. Establecimos que la longitud de trabajo es de aproximadamente 16 milímetros y vamos a introducirla al interior del conducto para poder empezar a instrumentarlo y crear ese glide path suave en movimientos de entrada y salida que me van a permitir darle esa configuración al mismo y esto le abrirá el camino a los demás instrumentos que van a permitir terminar de conformar el mismo. El siguiente instrumento de la gama del sistema Neolix es la lima 2006. Es una lima que también tiene un tope de color amarillo que corresponde al ISO universal y ellos no se preocuparon, o mejor dicho, no se complicaron haciéndole características de un tallado en esta superficie o de grabar un número o pintar algún color en este mango. Simplemente se preocuparon por poner un tope. Obviamente el tope tiene que corresponder al color. Entonces no es recomendable que quitemos el tope del instrumento porque entonces podemos perder las características. Tendríamos que compararlo físicamente uno con otro para poder definir si fue el 20 o el 25. De tal suerte que el instrumento tiene las características que mencionamos inicialmente en el momento en el que yo puedo deformarlo y mantiene esas características, mantiene esa forma que yo le di al instrumento para poder introducirlo al interior del conducto. Y en cuanto entra en contacto con calor, esto se va a recuperar. Así que
esta lima tiene esas características de control de memoria gracias a su proceso metalúrgico. Vamos a introducirla al interior del conducto para hacer un preparado inicial del mismo y que me pueda ir conformando el interior del mismo. Ahora, en el momento en el que ustedes sienten que el torque me está limitando, la lima debe de salir del interior del conducto y hay que irrigarlo. Siempre mantener irrigado un conducto me va a reducir las posibilidades de que ese instrumento se atasque con la limalla dentinaria. Pero además el conducto, al momento de mantenerse lubricado, también se mantiene refrigerado, porque esto va a permitir que no se caliente el instrumento al momento de entrar en contacto con la fricción. Así que el instrumento va penetrando poco a poco hasta lograr terminar de conformar en su totalidad el conducto. Siempre irrigar el interior del mismo para eliminar esa limalla dentinaria. Hacemos nuestra patencia y nos damos cuenta cómo penetramos perfectamente bien. Si se dan cuenta, la limalla dentinaria en el instrumento no está en la punta del instrumento, está avanzando hacia la parte superior del mismo. ¿Por qué? Porque mecánicamente está transportando toda esa limalla dentinaria fuera del interior del conducto. Algo muy importante es siempre limpiar el instrumento antes de introducirlo otra vez al interior del conducto, porque si no estaríamos acarreando nueva limalla dentinaria al interior del mismo y no se trata de eso. Así que cuantas veces sea necesario. Ahora, mencionamos que el sistema tiene la versatilidad de poder utilizarse de forma reciprocante y rotatoria. Muy bien, pues vamos a incursionar en esa característica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar en el motor los movimientos que sean, en lugar de ser rotatorio de 500 revoluciones por minuto, 1.6 newtons por centímetro, lo que vamos a hacer es vamos a modificarlo. Oprimimos el botón S y ahí nosotros vamos a ver las características en donde tenemos Clock Counterwise y en donde ya estoy instrumentando a 500 revoluciones por minuto y tengo mi barra para la posición en cuanto a lo que es el uso de un cable que me va a permitir limitarme en el momento en el que estoy entrando hacia el foramen apical. Así que estas características las puedo yo ir modificando también con las teclas más y menos hasta llegar a donde están los movimientos reciprocantes y pueda yo utilizarlo el instrumento. Ahora, este es el uso en el motor del localizador de foramen apical y vamos a utilizar estas características. ¿Ok? Vámonos hacia lo que es a 300 revoluciones por minuto, movimientos reciprocantes en el interior del conducto que estamos instrumentando para llevar a cabo la preparación del mismo. Así que vamos llevando el instrumento al interior del mismo hasta lograr llegar a la longitud que le corresponde de trabajo. Estos movimientos reciprocantes están dados por 60 grados, 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que estos movimientos que están realizándose reciprocantes van a permitir que vaya avanzando la lima gradualmente hasta lograr llegar a su longitud de trabajo. Y obviamente tenemos que estar lubricando constantemente. A los instrumentos rotatorios no los inventó Black & Decker. Así que hay que hacer movimientos suaves de entrada y salida y hay que tener un control táctil siempre y en todo momento, hasta que el instrumento llegue a la superficie o a la longitud de trabajo. Así que tenemos esta dualidad de poder utilizar los instrumentos de la gama Neolix con movimientos reciprocantes o con movimientos rotatorios. Muy bien, ahora vamos a utilizar el siguiente instrumento de la gama Neolix, que es el 2506. Vean cómo tiene el tope de color rojo que corresponde al ISO universal. La misma característica metalúrgica que tiene la Lima 20. Estos instrumentos tienen esta posibilidad de que se pueda deformar y tener este control de memoria. Las estrías no se pierde su distancia entre cada una de ellas cuando entran en el interior del conducto y empiezan a instrumentarlo. De tal suerte que la configuración de la distancia de los ángulos rake siempre será la misma. El espacio de las flautas o de esos flutes que hay entre cada una de las hojas de corte siempre van a permanecer siendo los mismos. Así que ya tenemos lubricado nuestro conducto, entramos ahora con la 2506 y vamos a entrar instrumentándolo. Introducimos la lima
y vemos cómo va avanzando poco a poco hasta lograr llegar a prepararnos a longitud real de trabajo. Y lubricar el conducto, irrigarlo, hacerlo patente. Voy a prender la luz de esta cámara para ver si podemos tener un mejor contraste del mismo y poder observarlo con mejores características al momento de introducir la lima. Si la ven ustedes, cómo está penetrando al interior del conducto hasta llegar a esa longitud de trabajo. ¿Okay? Cuando ha llegado a su longitud de trabajo, es recomendable hacer movimientos de cepillado hacia un lado y otro, porque las características del conducto es que no es redondo, es un conducto que siempre va a presentar una forma acintada u ovalada. Así que hemos terminado de instrumentar el conducto con el sistema Neolix hasta una lima 2506. Estas características anatómicas que tiene el conducto las ha respondido bastante bien el sistema y tenemos la versatilidad de utilizarlo ya sea con movimiento reciprocante o movimiento rotatorio. Estas son los instrumentos de la gama del sistema Neolix. Tenemos también la lima 40, como se los mencioné, la 4004, que tiene menor conicidad y esta lo único que va a hacer es terminar de preparar la porción apical del conducto. Entonces vamos a llevarla al interior del mismo para poder terminar esa tarea si es que lo demandara por características anatómicas algún conducto en particular. Así que volvemos otra vez a irrigar nuestro conducto que se mantenga siempre lubricado y al momento de introducirlo nos damos cuenta hasta dónde va avanzando la lima y esas características anatómicas que tiene, cómo las conserva y termina de instrumentar el conducto. Así que esto es el sistema Neolix. Estas son las características al momento de instrumentar el conducto que nos permite mantener la anatomía del mismo y poder permitirnos instrumentar con confianza y sin ningún inconveniente en cuanto a que el instrumento tenga la deformación de sus estrías o de sus hojas de corte. Siempre las va a conservar. El sistema viene con 5 limas, como lo mencioné, el abridor de orificios, la GPS, que es el Glide Pad, la 2006, 2506 y 4004. Así que de tal suerte que cuando ustedes utilizan este sistema se darán cuenta cómo su viabilidad para entrar al conducto es muy suave y nos va a permitir una curva de aprendizaje muy corta y muy rápida. Así que hemos terminado con la mesa clínica y también hemos terminado con la fase teórica y lo único que quiero recomendarles y mostrarles en las imágenes que cuando llegamos a tener estos sistemas y de uso constante en donde estamos respetando un acceso coronal que sea muy reducido, que sea un acceso conservador, tenemos la viabilidad de que gracias a la flexibilidad de estos instrumentos podemos conservar esas características anatómicas desde el acceso hasta el ápice. Y obviamente un acceso que sea conservador, aun cuando en la literatura sigue siendo un tema controversial, pues obviamente nos hace pensar que no le beneficia gran cosa. Pero este caso yo lo muestro porque es mi hija. Entonces, este dientito que requirió de un tratamiento de conductos por una caries que se alojó en la cara mesial y el resto de la cara oclusal estaba intacta, pues decidí hacer un acceso muy discreto y vamos en proceso de observación. Esperemos que siga bien, que no tenga ningún problema, porque hasta el momento no me ha reportado nada. Así que si podemos ser conservadores y mantener las características anatómicas que tiene la cara oclusal y un tratamiento de conductos conveniente, pues obviamente no tenemos problemas. Sabemos muy bien que al momento de hacer un tratamiento de conductos, lo que garantiza la longevidad del tratamiento de conductos ya no es per se el tratamiento de conductos. La restauración coronaria es muy importante, porque es más fácil que fracase un buen tratamiento de conductos con una nula o mala restauración coronaria, a que si tenemos un tratamiento de conductos pobre, pero la restauración coronaria es adecuada y tenemos un sellado hermético a nivel coronal. Así que no me queda más que recomendarles que siempre hagan seguimiento de sus casos clínicos. Si ustedes no son los restauradores, tengan muy buena comunicación con su restaurador para que el paciente al cual se le hizo el tratamiento de conductos se le tome una radiografía de control o ustedes lo citen en el consultorio para que venga a ese control. Y obviamente así poder garantizar y de manera conjunta entre el protesista y el endodoncista, darle la certeza al paciente de que su tratamiento va a funcionar y va a tener una longevidad mayor. Cierro con este caso que es una cortesía del doctor
Ay, se me acaba de ir el nombre del doctor, es checo. El doctor Daniel Cherny. Daniel Cherny de la República Checa vino a México hace aproximadamente 3 años. Él estuvo aquí en el Congreso junto con el doctor Stephen Cohen y me hizo favor de obsequiar este caso, o mejor dicho, de compartir este caso, en donde se ve un tratamiento de conductos con un seguimiento adecuado del año 2015, en julio, que él recibió al paciente, y hasta el término en el año 2019. 4 años después, cómo se ve la reparación cuando un tratamiento de conductos es bien llevado, cuando hay un proceso de desinfección conveniente, cuando hay una conformación adecuada para que el sellado sea hermético, tridimensional y la restauración coronaria final nos permita garantizarle al paciente esto. Daniel Cherny lo que hace es mucho las restauraciones de sus casos y con eso él se responsabiliza al 100% de lo que está entregando a su paciente y con esto da una longevidad a lo mismo. Así que hagamos lo posible por crearle al paciente la conciencia de que esto es un seguimiento de un tratamiento que debe de estar sometido a una revisión constante. Y no tengo más que agradecerles a ustedes el favor de su presencia y compartir mi correo electrónico. Siempre estoy disponible para cualquier duda que tengan o si tengo algo que compartirles, siempre lo haré. No tengo ningún inconveniente en poder hacerlo, compartir en cuanto a casos clínicos, literaturas, fotografías. Así que les dejo aquí mi correo, me pongo siempre a sus órdenes y siempre que tengan a su lado a alguien que les permita que el camino sea más fácil y que se sobrevenga a cualquier característica como la de esta pandemia que nos está trastornando, pues es más fácil andar juntos de la mano que andar cada quien por su lado. Muchas gracias y estoy listo para la sesión de preguntas y respuestas. Hola, muy buenas noches a todos, doctor. Muchísimas gracias por la excelente plática. Al contrario, Me gracias. permito un poco leer todos los comentarios que tuvimos. Saludamos al doctor Oscar Villegas. Nos comentaba que no se había escuchado un poco al principio. Bueno, se resolvió. La doctora Ailisa Knight dice: pedí apoyo, no logro accesar a la plática. Creo que ya le ayudaron y sí pudo accesar. La doctora Mari Campos dice: muy buenas noches. Le mandan saludos. Ale Gobi dice: saludos, buenas noches. Gracias. El Daniel S. Toro Villanueva dice: excelentes datos, gracias por la conferencia. La doctora Eden Espinosa dice: hola, saludos doctor Licona, excelente ponente. Gracias. El doctor Armando Ernesto Solís Tali: es mejor ProTaper clásico que Next, se rompe bien fácil. Comentan. La doctora Olga Lidia Casaña dice: ¿recomendaría usted una corona de circonio después de un tratamiento de endodoncia? Ok. Bueno, la verdad es que no soy la voz más autorizada para hablar sobre restauraciones finales. Lo único que sabemos es que la circonia es muy duro, el material. El tema principal no es el material con el que se selle, sino que las características del sellado sea hermético, coronalmente hablando. Podemos poner metal porcelana y estar muy bien sellado. Podemos poner circonia y tener un pésimo sellado coronal. Lo más importante es que no haya una interfase o que permita la filtración coronaria para que el tratamiento de conductos se vea comprometido. Perfecto, muchas gracias. La doctora Vivi RT dice: muy interesante la plática, me gustó mucho la demostración clínica de este sistema, gracias. Gracias. La doctora Diana de Sousa dice: ¿cuánto puso de torque para movimientos reciprocantes? ¿Y la esterilización del instrumento puede ser en autoclave, horno o incluso líquidos como glutaraldehído? Ok. Obviamente sabemos que el mejor método para esterilizado de cualquier instrumento siempre será el autoclave. El calor a vapor siempre pone características particulares. Aun cuando estas aleaciones tienen una muy alta tolerancia a la temperatura constante, como cuando se esteriliza con calor seco, no deja de propiciar que se vaya mellando el filo de los instrumentos. Entonces, yo siempre recomiendo que los instrumentos se esterilicen a vapor, que se esterilicen con autoclave. Los químicos también pueden tener la característica de disolver o de incluso matar las esporas de estas bacterias que pudieran alojarse aquí. Pero lo más importante de ello
es que ustedes limpien correctamente los instrumentos, que no quede un solo residuo de limalla dentinaria en la superficie del instrumento y después embolsarlos e introducirlos para esterilizarlos. No soy partidario tampoco de utilizar sustancias químicas para esterilizar los instrumentos. Siempre seré propositivo con la esterilización a través del autoclave. Gracias, Doc. El doctor Héctor Pedrosa le dice gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. La doctora Diana Ordóñez dice gracias, saludos. La doctora Lorena Guerrero dice buenas noches, excelente plática. Gracias. La doctora Diana Sosa dice gracias, doctor, por su ponencia. La doctora Olga Lidia Casañas dice excelente plática, doctor. Felicidades, doctor. Como siempre, gran ponente. Gracias. Bernabé Esquivel Sapien dice saludos, excelente plática. La doctora Claudia Furusawa dice hola Fernando, buenas noches. Un abrazo fuerte y el costo del sistema. Y entonces la aleación Gold también, ¿verdad? Correcto. La aleación Gold de los sistemas nuevos de ProTaper tienen estas mismas características, que son deformables, que tienen una memoria plástica. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un comparativo, un estudio comparativo entre Neolix y el sistema ProTaper Gold para ver la resistencia a la fatiga cíclica que cada uno de ellos tiene. Ahora, con respecto a lo que es el precio, yo no lo tengo, no lo sé. Me da vergüenza decirlo, pero la verdad es que comercialmente hablando estoy muy desinformado en cuanto a lo que es el lanzamiento de precios. Las voces autorizadas son la gente de Viardena a través del ingeniero Héctor Pedrosa. El costo del sistema es de 1,300 pesos y ahorita de aquí al 20 de noviembre tiene un 10% de descuento por el Buen Fin, más aparte se llevan un bonito, bueno, no un bonito, ¿verdad? Un gel antibacterial de regalo de 1 litro para poderlo tener en el consultorio. Ah, excelente, excelente. Qué buena idea. La doctora Lorena Gómez de la Yata dice excelente conferencista, muchas felicidades. Ah, mi amor. Un beso a mi vida. La doctora Olga Lidia Casañas dice gracias, doctor. El doctor Pablo Sánchez dice ¿con qué técnica de obturación se termina el tratamiento? Ok. Obviamente cualquier técnica de obturación en endodoncia es correcta siempre y cuando se lleve adecuadamente. Puedes hacerlo a través de una compactación lateral, una compactación vertical u onda continua. Lo más importante es que te des cuenta de que el reflejo del trabajo que hiciste con la instrumentación lo vas a tener a través de la obturación. No es privativo de algún tipo de técnica de obturación el utilizar el sistema. Yo en particular utilizo mucho a través de onda continua y utilizo mucho lo que es la pistola de inyección y utilizo el transportador de calor para permitirme compactar a la gutapercha de manera tridimensional. Y actualmente estoy utilizando muchos cementos biocerámicos que me permiten completar la tarea del sellado hermético del espacio del conducto. La doctora Eden Espinosa dice una pregunta, ¿qué torque se coloca en el endomotor Plus de DBA? Correcto. El torque es de 1.5 o entre 1.4 y 1.6. Eso es lo que debemos de colocar de torque si es que vamos a utilizar el sistema Neolix y a 500 revoluciones por minuto como máximo. Dice la doctora Viri Angie Rivera Ramos, dice, hola, buenas noches. ¿Qué periodo de vida tienen? Ok, una Neolix se rompe una vez antes de que se tienen que desechar una vez antes de que se rompa. La verdad es que solamente tenemos un dato en la literatura en donde nos hacen ver que su tolerancia a la fatiga cíclica permitiría trabajarlo en 3 tratamientos promedio. 3 tratamientos promedio se hacen referencia entre 9 y 10 conductos radiculares. Sin embargo, mencioné yo al principio de que si vamos a enfrentarnos ante un caso en el cual tenemos una anatomía aberrante, una anatomía en donde está muy marcada la curvatura, donde hay características anatómicas estrechas también, utilicemos nuevo el sistema y de ahí lo clasifiquemos para que el siguiente caso que vayamos a instrumentar no tenga una curvatura tan marcada. Así que lo recomendable es que vayamos de casos complicados a casos más sencillos si es que vamos a utilizar el mismo sistema. Solamente en esas condiciones yo hago estas recomendaciones. Ninguno es eterno. Todos algún día se van a fracturar. No lleguemos a ese límite.
Gracias. Bueno, la doctora Tere Álvarez dice, ¿en cuánto sale el sistema? Bueno, ya se le comentó que sale en 1300 y tenemos ahorita el 10% de descuento. Em, el doctor Héctor Pedrosa dice, faltó el torque en caso de usarlo como reciprocante. Ah, correcto. Al momento de utilizarlo como reciprocante, el torque es el mismo, el torque es 1.5. El chiste es no rebasar las características que tiene tanto en movimiento rotatorio como en movimiento reciprocante. Y el movimiento es muy similar a cuando se hace el movimiento de fuerzas balanceadas. La doctora Eden Espinosa dice, ¿en qué programa seleccionó para limas Neolix en el endomotor DBA? Correcto. Hay que ver cuál es el motor que ella tiene, si tiene el Endoradar o si tiene el Endomatic, porque aparentemente en el Endoradar no tenemos todavía el programado o grabado. Entonces nos tenemos que ir a la modalidad en donde está los sistemas que el doctor quiere introducir en el motor. Entonces vamos a programar ahí velocidad 500 revoluciones como máximo y torque 1.5 newtons. Eh, la doctora Diana de Sousa dice, ¿con qué podemos ir limpiando el instrumento cuando estamos instrumentando? Perfecto, muy bien. Lo más importante es que se desprendan todos los residuos de limalla dentinaria que tenemos en el mismo. Lo que yo recomiendo siempre es tener 2 godetes de cristal, uno con agua oxigenada y el otro con hipoclorito de sodio, para que al momento de estar limpiando la lima, entre uno y otro lo hagamos de manera alternada para que todas esas moléculas de esos iones calcio que tiene la dentina los implosione la unión de 2 sustancias que son altamente oxidativas y van a desprender de la lima cualquier residuo de limalla dentinaria. No recomiendo que se haga con esponjitas como esta o que se haga con alguna gasa, porque se pueden deshilachar y se quedan pequeños filamentos hilitos, tampoco algodón, porque luego eso lo podemos introducir al interior del conducto. Entonces siempre recomiendo que sea con 2 godetes de cristal, agua oxigenada e hipoclorito de sodio para que así alternadamente vayamos limpiando la lima. El doctor Miguel Ángel Juárez Saucedo dice, nos pregunta el costo del Endomatic. El costo del Endomatic es de 18,906 pesos. Lo tenemos a 3 o 6 meses sin intereses. O hacemos el 10% de descuento también en pago de contado o en efectivo. La doctora Eden Espinosa dice que es Endoradar Su motor. su motor. Correcto. El Endoradar tiene la característica de que al momento de que prendemos la pantalla, que es algo muy visual, me gusta mucho de este motor, tenemos aquí distintos sistemas. En el panel de control tenemos unos botones a la extrema derecha donde dice sistema y al momento de subirlo y bajarlo vamos a ver que hay distintos sistemas ya pregrabados en el mismo. Sin embargo, aquí no está todavía pregrabado el sistema Neolix. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que irnos a una modalidad en donde está la grabación de un sistema nuevo, en donde dice Program. Ahí nosotros vamos a programar tanto torque como velocidad y en el panel tenemos también esas características. Están en la columna 2 y en la columna 3, tanto el torque como la velocidad. Y ahí ya se quedan programados cuando le ponemos en la tecla Set y ahí ya se va a quedar ese sistema. Ahora, no tenemos la característica de ponerle las siglas del sistema Neolix o de ese software en el motor. Sin embargo, yo lo dejo grabado y no tengo ningún problema. Gracias, Doc. La doctora Guadalupe Herrera dice, ¿es posible usar el motor Smart de Dentsply? El Smart de Dentsply, sí, claro que sí, se puede utilizar cualquier motor para el sistema de instrumentación Neolix, siempre y cuando tenga las características de entre 300 y 500 revoluciones por minuto y 1.5 newtons de torque. Ahora, si tenemos un motor en el cual no tenemos los números fijos de .2, .3, .4, .5, lo podemos utilizar entre 1.4 y 1.6, no más allá de 1.6 porque se rebasa el límite de torque y de fuerza a la cual el instrumento puede girar y obviamente variaría las características de la aleación y se puede fracturar. Perfecto, de todos modos, bueno, les comentamos, creo que son todas las preguntas que hay por el momento y les comentamos que cualquier duda sobre costos o sobre las promociones que tenemos ahorita por el Buen Fin, se pueden comunicar con el doctor Diego Lozano al número que tenemos aquí en los comentarios del Face. Sobre toda la línea, recuerden que tenemos ahorita el 20% de descuento en toda la línea de Viarden.
Y bueno, 3 o 6 meses sin intereses o el 10% de descuento en pago de contado en efectivo en toda la línea de DBA y DTE. Y bueno, bien. en Neolix tenemos también lo que es el 10% de descuento adicional. No me queda más que agradecerle, doctor. Me voy a permitir pasar. Claro que sí. Listo. Para hacer la entrega de su reconocimiento. Muchas Dice gracias. Yarden Lab Excellence in Dental Care, líder en fabricación de productos dentales, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista Fernando Licona Romano por su participación como ponente en el ciclo de conferencia Uso del sistema rotatorio Neolix. Muchas gracias. Muy amables, gracias a todos. Siempre aquí me han tratado con una diferencia muy importante y siempre es grato estar aquí, que ya siento como si fuera mi casa. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Fer, muchas gracias Así que por estar aquí en esta tu casa es un nuevamente. gusto. Y pues bienvenido el día que gustes, y a todos los demás odontólogos los invito a que nos acompañen el día viernes 27 de noviembre con el doctor Sergio Ojeda León con el tema remoción de caries sin uso de pieza de mano ni aerosoles. Creo que es un tema muy interesante. Extraordinario. Muy ad hoc a la situación que estamos viviendo. Exacto. Y bueno, les recuerdo nuevamente de las promociones a todos del Buen Fin que tenemos ahorita del 12 al 20 de noviembre, y que contacten, ya sea por redes sociales, nos pueden contactar, o por cualquier lado. Y Doc, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. Y pues, una vez más, gracias. Esta es tu casa. Muchas Bienvenido. gracias, un placer. Gracias a Muchas todos. gracias a Y todos. pues, les agradecemos haber estado con nosotros. Cuídense.